Sea el nombre de Jehová alabado, glorificado y exaltado. Gracias al Señor porque podemos estar una vez más con ustedes y en esta ocasión queremos detenernos en un tema que siempre nos hace pensar a muchos cristianos y desde luego que es un tema que está ligado con nuestra vida cotidiana, con nuestras relaciones interpersonales y con el hecho de estar en esta tierra. Desde luego, nosotros no debemos conformarnos con este mundo. Por eso debemos de pensar en nuestra vida espiritual, que por cierto la hemos descuidado mucho y por eso es que padecemos también muchos problemas, muchas dificultades, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las frustraciones y una serie de adversidades. Pero bien, hay un par de versículos en San Juan 17, en la oración pontificial de Jesús, capítulo 17, les decía, y que dice lo siguiente. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan 17, 15, 16 y 17. No nos conformemos con este mundo. Vamos a aclarar algo que es sumamente importante. En el vocabulario teológico de San Juan, el término mundo tiene tres connotaciones que son eminentemente bíblicas. Número uno, mundo como la humanidad. En segundo lugar, mundo como la creación de Dios. Y en tercer lugar, mundo se refiere a la pecaminosidad que hay sobre esta tierra. Todos esos conceptos, esas acepciones están muy, pero muy claras en la Biblia. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, bueno, a toda la humanidad. Eso es todo. Y cuando dice, no te ruego que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Todos estamos en el mundo. Todos vivimos sobre esta tierra. No estamos en el éter, no estamos en el aire. Entonces, partiendo de eso de conformarse, cuando allá también San Pablo Romano nos dice que no nos debemos conformar, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pues pensemos, ¿no?, en lo que significa conformar, es ajustarse, es moldearse, es adecuarse voluntariamente, algo que se considera, es decir, aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o no satisface, o algo que no nos satisface completamente un deseo o ilusión o necesidad. Pero bien, hay una expresión también bastante popular que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Es decir, cuando nosotros nos conformamos a determinada situación, a determinado estado, corremos el riesgo de fosilizarnos,
de petrificarnos, de quedarnos ahí estacionados. Y la vida cristiana es altamente dinámica. Es una vida de constante movimiento. Es como el palpitar del corazón. Sístole, diástole, sístole, diástole. Y así debe ser la vida del cristiano. No puede ni debe ser una vida estacionaria, sino una vida dinámica. Ahora, ¿qué necesitamos para no conformarnos a este mundo? Bueno, en primer lugar, conocer y amar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros la palabra de Dios? Pues a través de la lectura constante, permanente, persistente de la Biblia. Es una forma de conocer la palabra de Dios y a la vez amar la palabra. Porque si nosotros leemos de una manera muy superficial y no le damos nosotros el sentido, el valor, la importancia que tiene, pues lo vamos a ver como cualquier otro libro, como cualquier otro texto. Pero aquí se nos habla de conocer y amar la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Colosenses, capítulo 1, 9 y 10, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vean qué interesante. Y para conocer más de Dios es necesario, urgente, es perentoria la lectura de la Biblia. Entonces, la palabra de Dios es nuestro fundamento de fe y práctica. Entonces, no perdamos de vista este aspecto. El segundo, tener una clara y firme convicción de nuestra vocación, es decir, de que hemos sido llamados por el Señor. ¿Y llamados para qué? Pues para servirle, para alabarle, para glorificar su nombre, para serle fieles hasta la muerte y de esa manera alcanzar lo que Él nos ha ofrecido. El que es llamado por Dios y comienza es cuando Dios empieza también a trabajar en esa persona. Por eso decimos que cuando Dios nos llama a nosotros, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 1, si Él nos llama, Él se encarga de equiparnos, de prepararnos. Es decir, Él nos instruye y Él nos da la herramienta, los recursos para servirle a Él y servir también en la comunidad. Entonces, todo eso, desde luego, genera un cambio en la persona. Es decir, no continuamos haciendo lo mismo, sino que enderezamos el rumbo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a ajustar ahora a lo que el Señor nos indica en su palabra. Es decir, si antes nos atraían muchas cosas por ahí del mundo, pues ahora ya las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque dice el himnólogo, es decir, el que prepara los himnos,
dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, nosotros dejamos aquello que nos entusiasma de este mundo y nos acercamos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para que le podamos agradar a Él y ser consecuentes con lo que su palabra nos indica. Así es que cuando el Señor nos llama, pues Él nos da una responsabilidad, una tarea, un compromiso que requiere que nosotros vayamos cultivando todo lo que Él nos da. ¿Para qué? Para compartir con las otras personas. Es decir, que no nos conformemos con lo que sabemos, con lo que tenemos y con lo que Dios nos ha dado, sino que seamos capaces de compartir todos esos conocimientos con aquellas personas que necesitan conocer más de la palabra del Señor. Entonces, algo que debe estar presente en nosotros. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, y aquí vamos donde Esdras, sacerdote y profeta, Esdras, que por cierto nos enseña algo que es muy interesante. Y aquí dice en el 7:10 de Esdras lo siguiente. Dice de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla. Y hay algo más: y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces nosotros estudiamos, nos preparamos, leemos, escudriñamos, no solamente para tener esa satisfacción de que yo conozco, de que yo sé, y eso está bien, pero es mejor aún cuando esos conocimientos que nosotros tenemos los compartimos con otras personas, para que estas personas también vayan adquiriendo ciertos recursos que son sumamente necesarios en su vida espiritual, en su vida cotidiana. Bien, entonces, cuando hemos sido llamados por el Señor, se debe eso observar en nuestra actitud, nuestro carácter eminentemente espiritual, de tal forma que como seguidores confiemos en Él, y en el buen sentido de la palabra, como lo dice perfectamente aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, que lo vamos a revisar. Primera de Timoteo 3, versículos del 1 al 7, no lo vamos a leer todo desde luego, en donde dice aquí algo para enseñar que es vital. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y hay algo más aquí: apto para enseñar. Apto para enseñar. Es decir, cuando nosotros tenemos esa tarea de enseñar, debemos estar preparados. En este caso, apto, 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 no es acto, porque es otra cosa. Es la capacidad, la facultad, la facilidad que nosotros podamos tener para enseñar, porque eso no es para cualquiera. Una cosa es saber, otra saber enseñar, y otra saber enseñar el arte de enseñar. Y en ese aspecto, pues debemos estar muy bien preparados para compartir los conocimientos que nosotros podamos adquirir de las Sagradas Escrituras. Entonces,
Otro aspecto que debemos tener siempre presente es proponernos en nuestro corazón agradar a Dios y no a los hombres, como lo dice Gálatas 1:10. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra a acercarnos más a ti y alejarnos del mundo. Tu palabra nos dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y nosotros queremos ser amigos de Dios. Y en ese aspecto, Padre, pedimos tu dirección, tu bendición, tu ayuda para permanecer siempre cerca de ti. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Oramos con profunda gratitud en nuestros corazones, en el sagrado nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.